Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11 en la mañana. Hemos abordado en las últimas semanas, en varias entrevistas y también de acuerdo al flujo informativo de las noticias generadas durante cada jornada, la situación de los trabajadores de CENEL tras la reciente sentencia emitida en enero, a mediados de enero, por la Corte Constitucional. Diario Expreso publicaba el 19 de febrero pasado que la Corte Constitucional, al igual que lo que pasó con CENEL, también está analizando el caso de CNT sobre contratos colectivos. Dice la nota: otro contrato está en la mira a partir del caso de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL. La Corte Constitucional también analiza la contratación colectiva de trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El 14 de febrero del 2025, la Corte aceptó una acción extraordinaria de protección y revocó las sentencias de primer nivel que respaldaban un contrato colectivo de 1.800 empleados de CENEL. Entre las disposiciones están que la empresa pública recupere los recursos desembolsados, mismos que bordean los 110 millones de dólares. La ministra Ivonne Núñez también ha señalado que hay otro caso bajo análisis y que tiene que ver con CNT, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. A diferencia del caso de CENEL, en el que el Ministerio de Trabajo intervino, el contrato colectivo de CNT fue escogido por la Corte Constitucional luego de que haya sido remitida la sentencia de primer nivel, que al igual que en CENEL había utilizado la misma vía constitucional para trasladar empleados de la Ley de Servicio Público al Código de Trabajo. Hablemos justamente sobre el tema de CNT. ¿Qué podría pasar? Nos acompaña el abogado de los trabajadores de CNT, el jurista Gabriel Romero, a quien le agradezco por visitar nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buen día. Gracias. ¿Puede subir el micrófono? Ahora sí. Saluda de nuevo, por favor. Bueno, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Acérquese un poquito. Un saludo a tu noble audiencia. Gracias a usted por acompañarnos, abogado, en esta mañana. Pongamos el contexto, ¿sí?, para entender cuál es la situación de los trabajadores de CNT, por favor. Correcto. Bueno, los trabajadores de la CNT en el año 2022 se organizaron y iniciaron una acción constitucional, porque tenemos la convicción de que nos tutela el derecho a la negociación colectiva, el derecho constitucional a la negociación colectiva. Entonces acudimos al sistema de justicia, a la justicia constitucional, y tuvimos una sentencia favorable en primera instancia y una parcialmente favorable en segunda instancia. Esa sentencia se ejecutorió y al cabo de un tiempo fue seleccionada por la Corte Constitucional por pedidos de los ministerios del ramo que se vieron afectados, y fue seleccionada para un análisis por una eventual desnaturalización de la garantía jurisdiccional. Entonces, ahora mismo nos encontramos en la situación en la que esperamos una resolución. Sin embargo, antes de ello, nosotros estamos solicitando y hemos solicitado desde hace ya un año a la Corte Constitucional a ser recibidos. Simplemente queremos ser escuchados en la audiencia pública en el tiempo que estimen conveniente otorgarnos para exponerles los argumentos jurídicos que nosotros tenemos, que nos permiten concluir de que en este caso no hay desnaturalización alguna de garantía jurídica. Porque hagamos el antecedente. ¿Por qué dice usted que no hay desnaturalización alguna de las garantías constitucionales? Muy bien, y aquí es importante mencionar la más reciente sentencia, la 1788 del 2025 de la Corte, donde analizó la desnaturalización de un caso parecido y que básicamente basó su opinión o su argumentación en decir porque se buscaba se buscaba declarar derechos mediante esa acción de protección, y que la garantía jurisdiccional no está diseñada para declarar derechos. Entonces eso me permite a mí concluir de que hubo un análisis en los cuales ellos no vieron, más bien vieron en la actuación judicial una declaración de derechos. Aquí nosotros desde la demanda, nosotros no partimos desde esa premisa fáctica. Nosotros decimos de que nosotros somos titulares de un derecho constitucional a la negociación colectiva. ¿Y por qué? Porque no solo que está en la Constitución, sino que además está tenemos el derecho otorgado de fuente convencional por medio del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Tú me preguntarás, Fabricio, bueno, sí, pero es un instrumento internacional, no tiene nada que ver con nuestra Constitución. Pues no, nuestro sistema jurídico permite, de hecho es mucho más permeable con los estándares convencionales como es este,
y permite de que si es que hay un instrumento internacional que desarrolla mejor los derechos, incluso que la misma Constitución, se convierte en una norma constitucional. Entonces aquí el problema jurídico tanto es que es constitucional que nosotros decimos, somos titulares de este derecho, sin embargo, también sabemos de que hay una ley que menoscaba el ejercicio de ese derecho, porque el artículo 26 de la Ley de Empresas Públicas establece una distinción entre los obreros y los servidores de carrera para efectos del ejercicio de la negociación colectiva. Se supone que los servidores de carrera están amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público es que eso es y un los error. Trabajadores por el Código del Trabajo, o los obreros por el Código del Es Trabajo. que eso es un error porque la Ley de Empresas Públicas tiene su régimen especial. Tanto es así. O sea, para CNT no se aplica la Ley del Servicio Público, sino la Ley de Empresas Públicas. La Ley de Empresas Públicas, justamente porque su naturaleza es otra, rigen no solo temas gerenciales, sino el temas de talento humano. Y establece que las normas que regulan la empresa, la empresa puede determinar sus propias normas de talento humano y esas son las que la regulan. Entonces, entre las fuentes normativas de la empresa pública están las normas que regulan, que básicamente son esas, el Código del Trabajo y las demás de la administración pública, pero viene a ser subsidiario, viene a ser por remisión, no porque su naturaleza jurídica sea de funcionarios públicos, que eso es distinto. Entonces, dicho esto, nosotros no desconocemos que el artículo 26 de la Ley de Empresas Públicas hace este discrimen, pero entonces oponemos el problema. ¿Cuál es el problema? Que hay una contradicción entre dos normas de distinta jerarquía que constituye una antinomia que debe ser resuelta. Esas dos normas son la Ley del Servicio Público y la Ley de Empresas Públicas. La Ley de Empresas Públicas en su artículo 26, que menoscaba los derechos del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que es norma constitucional. Lo ha dicho, no solo dice la propia Constitución en su artículo 424, en virtud del principio pro homine, que esas normas se entienden constitucionales, lo ha dicho la propia Constitución y el valor jurídico del mismo Convenio 98 de manera textual, la Corte Constitucional ha reconocido su valor jurídico y ha dicho que efectivamente son constitución. Entonces, el problema va mucho más allá de una declaración o no de derechos. Nosotros decimos de partida de que nos tutela el derecho a la negociación colectiva y a partir de allí se nos vulneran otros derechos constitucionales. Pero ahí, por ejemplo, quiero entender, la negociación colectiva, que es un derecho consagrado en el Código del Trabajo, también lo contempla en la Constitución el Código del Trabajo, sí. Pero hablamos de la norma inferior a la Constitución, que es el Código del Trabajo. Sí. ¿También ese derecho a la negociación colectiva está contemplado en la Ley del Servicio Público, en la Ley de Empresas Públicas o no? Claro, la ley, exacto, pero está contemplado de manera regresiva porque lo que hace es discriminarlos. Decir, a ver, aquí solo los obreros van a ser partícipes de la negociación colectiva y los servidores no van a ser. Eso dice la Ley de Empresas Públicas. Eso dice la Ley de Empresas Públicas. Entonces, nosotros, por supuesto que conocemos esa Ustedes norma. sostienen entonces que no es solo los obreros, sino todos los trabajadores de CNT por supuesto, que pueden acceder a los beneficios de la contratación colectiva. Es que en esta sentencia que se está revisando, el derecho de los obreros a la negociación colectiva no está en discusión. Lo que está en discusión es que los servidores pertenezcan a la negociación colectiva en virtud de que existe una ley que lo prohíbe. Entonces, claro, existe una ley que lo prohíbe, pero así también nosotros tenemos una norma constitucional que sí nos otorga el derecho. Entonces estamos ante un problema jurídico de naturaleza constitucional que debe resolverse justamente en virtud del principio de jerarquía constitucional. Eso es básicamente un poco la tesis jurídica y por la cual nosotros creemos que no cabría aquí que se hable de una eventual desnaturalización de la garantía porque no partimos de que nos declare el derecho a alguien. Partimos de que en virtud de que somos titulares del derecho, se nos reconozca la vulneración a ese derecho en virtud de todo lo que te he dicho, pues, ¿no? Ahora, y retomo el reporte que hizo Diario Expreso el mes pasado, con esta declaración de la ministra Ivonne Núñez. La ministra Ivonne Núñez ha dicho que aparte de esta contradicción legal, que usted también la ha citado, se sumaron beneficios de la contratación colectiva de forma retroactiva. ¿Es así? La consecuencia jurídica de una vulneración de derechos, primero hay una vulneración de derechos porque hay un acto que es lesivo y que te los está vulnerando, te los está conculcando. Y uno cuando asiste a la justicia constitucional
la consecuencia de esta vulneración es que se retrotraiga, como medida de reparación integral, se restituya el derecho y se retrotraiga a la situación original. Entonces, si es que hay el derecho, por ejemplo, vulnerado de una persona, claro, con alguna vulnerabilidad y se lo ha sacado del trabajo por discriminación o algo, lo que va a hacer la Corte es restituirlo al trabajo y todos los valores que ha dejado de recibir como consecuencia de esa vulneración lo recibe van de a forma ser retroactiva. reintegrados, por supuesto. Entonces, esa es la consecuencia obvia. Aquí el tema es que, bueno, eso pasó en parte porque la pretensión era de que sea desde el momento de la distorsión que vulnera el derecho. La Corte de Alzada de segunda instancia determinó que sea a partir de la sentencia de primera instancia. No, tampoco argumentó el por qué. E incluso, y ahí viene un poco ya el tema de que aquí no hay afán de lucro, aquí hay afán de búsqueda de derechos, de reconocimiento efectivamente de un derecho que se encuentra tutelado en nuestra Constitución, que nosotros teníamos el derecho para poder recurrir de esa sentencia e ir a una acción extraordinaria de protección, porque también era cierto de que no se nos había argumentado el por qué no se nos había establecido la reparación económica en su totalidad. Pero no, ese no es el afán de los servidores de las empresas públicas. Aquí el afán es conseguir la restitución de estos derechos y que, claro, que marque un hito en los derechos laborales ecuatorianos, ¿no? El tema es que con la sentencia de CENEL, esto podría dejar un precedente para que se adopte una similar sentencia en el caso de CNT. No, porque... ¿Hay o no ese riesgo? O sea, todo puede pasar, todo depende de qué análisis haga la Corte. Lo que nosotros concluimos es que aquí, por ejemplo, en el tema de CENEL, nunca ni siquiera se analizó cuál es el valor jurídico del convenio 98 de la OIT. Que aún así no lo hayan anunciado en la demanda, hay un principio que se llama el iura novit curia. El juez conoce el derecho y si efectivamente no se lo ha anunciado, el juez debería fallar en consecuencia. Sin embargo, de ello ni siquiera se ha mencionado el convenio 98, como que no existiese. Y hay un dato particular aquí, Fabricio, que tanto es que nosotros estamos en mora del cumplimiento del convenio, que hemos sido requeridos por la Organización Internacional del Trabajo por 13 años consecutivos. Estamos en la lista corta de los más incumplidos. Y dicho sea de paso, estas recomendaciones también, nuestro ordenamiento jurídico le da valor de vinculantes. No es que son recomendaciones como una especie de exhorto, son obligatorias, tanto que se puede incluso ejercer una acción de incumplimiento ante estas recomendaciones. Es por eso que nosotros hablamos y nuestra tesis es que efectivamente aquí se trata de un derecho constitucional que ha sido lesionado en virtud de los actos de autoridad pública. Aquí, por ejemplo, le voy a leer un criterio que hace uno de nuestros oyentes, Tomás Alvear, que dice lo siguiente. Muy respetable el criterio, dice. Sin embargo, la discusión es de norma. La acción de protección no es la vía, sino una acción de inconstitucionalidad. Hay que tener en cuenta que el Código de Trabajo también hace esta diferenciación, dice nuestro oyente. ¿Cuál es su criterio, su opinión sobre este comentario? Respetable, por supuesto, también el criterio, pero sí hay sus diferencias. Aquí hay muchas salidas. Por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad que el ciudadano acaba de decirnos, la puede proponer cualquier ciudadano que esté preocupado porque las normas tengan y mantengan la constitucionalidad debida. Es decir, el legitimado activo de cada acción es distinto. Al servidor se le están lesionando de manera directa sus derechos constitucionales. Y por ello, claro, puede tanto hacer una acción de inconstitucionalidad como reclamar de manera directa sus derechos subjetivos. Entonces, eso es lo que ha decidido en este caso los servidores de las empresas públicas. Y además que las dos cosas persiguen dos cosas distintas. La una es desterrar del sistema jurídico de manera permanente la ley que se opone a la Constitución, que es la inconstitucionalidad, y la otra es declarar la vulneración de derechos constitucionales en el caso concreto. Y eso perfectamente lo pueden hacer los operadores de justicia.
La ministra de Trabajo también ha dicho, el último informe que remite CNT de pago del último año por ese traslado, se refiere al traslado del régimen legal de los trabajadores, es de más de 15 millones de dólares. ¿Es así, abogado? Eso me parece terrible y me parece que comporta mala fe no solo para informar a la opinión pública, sino que además a la misma Corte Constitucional. Y no digo que sea la ministra porque sí, lo ha replicado, si bien, pero hay un informe de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que establece esa cifra. Hemos revisado detalladamente esa cifra y hemos determinado que el 90% de las prestaciones que enumera y que suman los 15 millones de dólares no son del contrato colectivo, pues son de la misma norma interna de la CNT. Estamos hablando de pago de uniformes, estamos hablando de subsidios de antigüedad, estamos hablando de subrogación de cargos, estamos hablando de pagos de horas extras, de extraordinarias, suplementarias. Todo eso está en la normativa de la misma CNT, pero les ha imputado, para mí maliciosamente, les ha imputado todos esos valores y para graficarte, nosotros hemos hecho la corrida, lo que han recibido en 37 meses los servidores de la CNT son $40. ¿Correspondientes a qué? $40 mensuales, pues, ¿no? Eso es lo que es el impacto económico, correspondiente al incremento salarial que sí estaba detallado en el contrato colectivo, que es de $20. 40 cierran con todos los impactos que de eso derivan, ¿no? Pero estamos hablando de una cantidad ínfima que no supera los 5 millones de dólares, ínfima, teniendo en cuenta de que son 3.700 servidores que han cobrado esta cantidad en casi en 3 años, pues, ¿no? Entonces, ¿no es tal esa cifra de 15 millones? No, esa es una cifra escandalosa y eso la Corte Constitucional estoy seguro que la va a revisar porque también tiene que valorar la buena fe para litigar. Y dicho sea de paso, yo aprovecho el espacio, perdóname Fabricio, para hacer un llamado a la Corte Constitucional a que nos escuche. Nosotros simplemente queremos ser escuchados en audiencia, que conozcan nuestra argumentación. Los 3.700 servidores lo que han hecho es confiar en el sistema democrático, confiar en el sistema judicial. No hay mala fe en la interposición de ninguna de estos reclamos y queremos exponer nuestros argumentos. Atrás hay 3.700 familias, además, con sus vulnerabilidades, 3.700 familias que no solo pelean por el tema económico, como tú has visto, Fabricio, de que no comporta mayor cosa por trabajador. Están peleando por el honor del trabajador. A consecuencia de estos reclamos, los trabajadores de las empresas públicas han sido vilipendiados y han sido afectados gravemente a su honra. Y yo creo que no son merecedores de ello. Correcto, abogado, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ti, Fabricio. Vamos a ver qué pasa con este tema que también está siendo materia de análisis en la Corte Constitucional. Ha sido el abogado Gabriel Romero, quien patrocina jurídicamente a los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.